Por todo el paisaje americano yacen los huesos silenciosos de un mundo olvidado. Ciudades talladas en acantilados. Pirámides de tierra que rivalizan con las de Egipto. Torres de piedra que en su día alcanzaron las estrellas mucho antes de que comenzara la historia. ¿Quién construyó estas ciudades y por qué desaparecieron? ¿Quién talló hogares en acantilados a 30 metros sobre el suelo del valle? ¿Perseguían las estrellas o se escondían de algo debajo de ellas? Esta noche viajaremos por el corazón antiguo de América, desde fortalezas en el desierto hasta cañones ocultos y ruinas que todavía susurran bajo la luna. Así que recuéstate, deja que tu respiración se calme, y a medida que estas estructuras olvidadas se eleven ante ti, permítete preguntarte qué más puede estar todavía durmiendo bajo la tierra. Mesa Verde, el Palacio del Acantilado. En el borde de una alta meseta en Colorado, una ciudad antigua se anida en una concavidad del acantilado, brillando dorada bajo el sol de la tarde. Este es el Palacio del Acantilado, a menudo llamado el rostro monumental de la América antigua. Más de 150 habitaciones de arenisca y 23 quivas redondas se agrupan bajo el saliente del acantilado, unidas por estrechas puertas y pasís enlucidos. Todo el complejo cuelga a casi 27 metros sobre el suelo del cañón, como suspendido en el tiempo. Hace 7 siglos, las risas de los niños y el aroma de los fuegos de cocina habrían resonado aquí. Ahora solo quedan muros silenciosos. ¿Pero qué muros son estos, formando el mayor asentamiento en acantilado de América del Norte? El Palacio del Acantilado fue construido por el pueblo ancestral Pueblo, antes llamado Anasazi, probablemente a finales del siglo XII DC. Durante más de 600 años, sus antepasados habían cultivado en las mesetas de arriba. Luego, como si buscaran refugio o comunidad, las familias comenzaron a tallar sus hogares en los nichos de roca. En el Palacio del Acantilado construyeron un pueblo de piedra de varios pisos con habitaciones conectadas, torres y plazas resguardadas por el vasto arco de piedra del acantilado. La datación por anillos de árboles muestra que la construcción principal ocurrió entre 1190 y 1260 d.C., un periodo de edificación increíblemente corto para un asentamiento tan elaborado. En su apogeo, quizás 100 personas vivían aquí, unas 25 a 30 familias, cuidando pavos y cultivos en la meseta de arriba mientras vivían en este protegido panal de habitaciones. El hogar de cada familia consistía en unas pocas habitaciones rectangulares pequeñas para vivir y almacenar, agrupadas alrededor de una quiva, una habitación ceremonial subterránea redonda a la que se accedía por escalera. Las 23 quivas del Palacio del Acantilado eran el corazón espiritual de la comunidad, lugares para rituales, narración de historias y calor durante las noches de invierno. A pesar de su apariencia precaria, el Palacio del Acantilado fue ingeniosamente diseñado. Los constructores dieron forma a bloques de arenisca con guijarros de río más duros y los colocaron en mortero hecho de arcilla local, ceniza y agua. Para estabilizar los muros, insertaron pequeñas piedras de cuña en juntas del mortero. Todavía se pueden ver estas diminutas rocas encajadas que refuerzan muchos muros. Algunos muros incluso estaban decorados con yeso de colores, ahora en gran parte erosionado, lo que indica que el Palacio del Acantilado fue en su día tan vibrante como funcional. Las habitaciones en sí son sorprendentemente pequeñas. Las puertas son del tamaño de un niño, lo que hace que los visitantes modernos se pregunten si las personas eran de pequeña estatura. En realidad, los hombres y mujeres del Palacio del Acantilado medían aproximadamente 1,63 y 1,52 de promedio, similar a los europeos de esa era. Las estrechas puertas ayudaban a conservar el calor y quizás también ofrecían defensa. Los residentes podían subir los maderos, las escaleras de madera que conectaban diferentes niveles, convirtiendo cada unidad familiar en un refugio seguro. ¿Por qué construir en los acantilados? En parte para protegerse tanto de los enemigos como de los elementos. La concavidad mira al sur, absorbiendo el sol de invierno pero sombreada en verano, regulando naturalmente la temperatura. La altura protegía los hogares de las inundaciones repentinas en el cañón de abajo. Y en tiempos de inestabilidad, los acantilados ofrecían seguridad. Con las escaleras subidas, el Palacio del Acantilado se convertía en una fortaleza en el cielo. También pudo haber habido un motivo social o ceremonial. Los arqueólogos señalan que el Palacio del Acantilado tiene una proporción inusualmente alta de quivas por habitación, de aproximadamente 1 a 9, comparado con yacimientos más pequeños.
Esto sugiere que era un lugar especial donde se reunían muchos clanes diferentes, una especie de centro administrativo o ceremonial. De hecho, de entre más de 600 viviendas en acantilado en Mesa Verde, el Palacio del Acantilado es excepcionalmente grandioso. Era probablemente un punto focal de la comunidad donde la gente de las aldeas circundantes de la meseta convergía para ceremonias y consejos. Un rincón del complejo alberga incluso una torre de 4 pisos reconstruida, cuidadosamente restaurada hasta los 8 metros de altura, la estructura más alta de Mesa Verde. Desde lo alto de estas torres se podía contemplar los cañones circundantes durante kilómetros. A pesar de toda su prosperidad, el apogeo del Palacio del Acantilado fue breve. Para el año 1323 c, dentro de un siglo de su construcción, fue abandonado. Los ancestrales pueblo emigraron hacia el sur, hacia lo que hoy son Nuevo México y Arizona, probablemente en respuesta a una confluencia de presiones, una sequía persistente de 23 años que comenzó en 1276, el agotamiento de los recursos y la agitación social. Podemos imaginar a los últimos ocupantes barriendo cuidadosamente sus habitaciones, sellando los techos de las quivas y descendiendo sus escaleras por última vez, llevando consigo sus tradiciones, dejando la ciudad silenciosa a los elementos. En el seco nicho, el Palacio del Acantilado soportó estoicamente 6 siglos de meteorización, sus vigas de madera y techos de paja en proceso de descomposición, los muros de piedra desmoronándose lentamente en montones de escombros. Cuando los exploradores euroamericanos lo redescubrieron en 1888, sus primeras excavaciones y la búsqueda de objetos con dinamita aceleraron lamentablemente el deterioro. Sin embargo, lo que queda es asombroso. De pie en el mirador del Palacio del Acantilado hoy, uno casi puede escuchar, como dijo un descendiente pueblo, el eco de antiguos tambores y voces en la brisa. La vista de las ruinas a la hora dorada, con la arenisca naranja brillando contra el oscuro hueco del acantilado, se ha convertido en un icono del logro precolombino americano. Esta monumental ciudad en el acantilado, anclada en el pasado pero posada sobre nuestras cabezas, sirve como la introducción perfecta a las múltiples historias antiguas ocultas por todo el paisaje americano. Nos muestra que las primeras ciudades de América no fueron construidas de acero y vidrio, sino de piedra y espíritu, aferradas a las paredes del cañón y al cielo. Cahokia. La pirámide americana viaja al este hacia el valle del río Mississippi en el año 1100 c y encontrarías una metrópolis americana prosperando en medio de fértiles llanuras. Esta ciudad conocida hoy como Cahokia contaba con amplias plazas, templos de madera y una verdadera obra de tierra colosal en su centro, el Montículo de los Monjes. Elevándose 10 pisos y cubriendo un área más grande que cualquier pirámide de Egipto o México, el Montículo de los Monjes se ganó su apodo de pirámide americana. Fue construido con una cantidad casi inimaginable de 22 millones de pies cúbicos de tierra, todo ello transportado carga a carga en cestas por los constructores nativos. En su base, la pirámide de tierra se extiende por 14 acres, aproximadamente 5,7 hectáreas, lo que coincide aproximadamente con la huella de la Gran Pirámide de Giza. Sus 4 terrazas ascienden hasta una cima plana donde en su día se alzó un enorme edificio ceremonial, probablemente la residencia del jefe supremo o sumo sacerdote de Cahokia. De pie en lo alto del Montículo de los Monjes, incluso hoy, tras subir 154 escalones, se puede ver el horizonte de San Luis. Pero hace 900 años, desde esta misma atalaya, habrías contemplado una ciudad antigua en expansión, la más grande al norte de México, repleta de vida y ritual. La historia de Cahokia es tan monumental como su montículo. Alrededor del año 1000 c, los pueblos de la región del Mississippi comenzaron a congregarse en estas fértiles tierras bajas americanas donde se encuentran 3 grandes ríos. Un auge en la agricultura del maíz impulsó una explosión demográfica. Para el año 1100 c, la población de Cahokia se había elevado a quizás 15.000 a 20.000 personas, rivalizando o superando a la Londres o París contemporáneas. Barrios de casas con techo de paja se extendían por kilómetros alrededor. En el centro de todo estaba el Montículo de los Monjes y la Gran Plaza, rodeada de al menos 120 montículos más pequeños dispuestos en patrones distintos. Esto no era un asentamiento aleatorio. Era una ciudad planificada y un centro ceremonial.
Los arqueólogos incluso han encontrado un círculo de madera, un Woodhenge de enormes postes de cedro rojo cuidadosamente alineados con los puntos de salida del sol. Un antiguo calendario solar que marcaba los equinoccios y los solsticios. Imagina el espectáculo en el amanecer del solsticio de verano, con los sacerdotes en lo alto del montículo de los monjes, observando el sol salir directamente sobre un poste marcado en el horizonte, señalando el momento de plantar o cosechar. El propio montículo de los monjes creció en etapas entre aproximadamente los años 900 y 1200 de NC. Inicialmente una plataforma más pequeña, fue ampliado una y otra vez a medida que creció la influencia de Cahokia. Al completarse medía aproximadamente 30 metros de altura con una base de 291 por 236 metros. El enorme volumen de tierra, todo excavado con azadas de piedra y transportado en cestas tejidas, habla de una sociedad altamente organizada. Los cálculos modernos sugieren que unos 238.000 metros cúbicos de tierra conformaron el montículo final. Para poner eso en perspectiva, solo las pirámides mesoamericanas posteriores y las pirámides más grandes de Egipto requirieron un volumen mayor. La leyenda dice que el trabajo fue tan intenso que el montículo de los monjes se completó en menos de 3 meses, aunque más probablemente tardó varias décadas de esfuerzo intermitente. Aún así, fue una tarea hercúlea lograda sin animales de tiro ni carros con ruedas, un testimonio de la devoción comunal. El análisis del suelo muestra que la tierra fue reunida de muchas fuentes: arcilla de las orillas de los ríos cercanos, césped de la llanura de inundación, estratificadas hábilmente para evitar el hundimiento. De hecho, los cahokianos se enfrentaron a algunos desafíos estructurales. El agua de lluvia que se filtraba a través del montículo hacía que algunas secciones se hundieran incluso durante su construcción. Construyeron terraplenes de retención y terrazas para apuntalarlo. El ingenio dio sus frutos. El montículo de los monjes todavía se alza tras un milenio, aunque sus lados están suavizados por el tiempo y se ha asentado algo. La vida a la sombra del montículo de los monjes era vibrante. La gran plaza a sus pies acogía partidos de chunky, un deporte en el que los jugadores lanzaban lanzas a discos de piedra rodantes, y grandes ceremonias. Sabemos por las excavaciones que los cahokianos celebraban festines ruidosos. Se han encontrado pozos llenos de miles de huesos de venado de un único evento y tazones especiales de servicio sugieren comidas comunales. Bebían una potente infusión cafeinada conocida como bebida negra de copas de concha de caracol marino, una bebida ritual similar a un té fuerte que probablemente inducía la purificación o el trance. Mientras tanto, los comerciantes en un animado mercado intercambiaban bienes de lugares lejanos: conchas de la costa del Golfo, cobre de los Grandes Lagos, obsidiana de las montañas rocosas y mica de los Apalaches. Tales tesoros exóticos muestran que Cahokia era el centro de una red comercial continental, verdaderamente un centro cosmopolita de su tiempo. De hecho, el análisis químico de los restos humanos, los dientes, indica que hasta un tercio de la población de Cahokia eran inmigrantes de otras regiones, atraídos por la promesa de la ciudad. Uno puede imaginar los días de festival cuando miles se reunían en la plaza, vendedores que ofrecían comida, bailarines con regalia de plumas girando al ritmo de los tambores, el humo de los hogares de arcilla perfumando el aire, todo supervisado por la élite de pie en lo alto del montículo de los monjes como realeza en un escenario. Para el siglo XIII, sin embargo, la vitalidad de Cahokia comenzó a decaer. La población disminuyó y el montículo de los monjes vio sus últimas adiciones. Para el año 1350 c, el yacimiento fue abandonado en gran medida. Las razones siguen siendo en parte misteriosas. La ciudad puede haber sobreexplotado su entorno. La deforestación masiva durante kilómetros a la redonda erosionó los suelos y agotó la caza. Hay evidencias de inundaciones y sequías que se empeoraron y que podrían haber socavado la agricultura. La agitación social o las enfermedades también pueden haber desempeñado un papel. Cualquiera que fuera la causa, cuando llegaron los europeos siglos después, la que en su día fue una gran ciudad se había convertido en silenciosas obras de tierra ocultas bajo las hierbas de la sierra pradera. Los lugareños no tenían memoria viva de quién construyó las pirámides indias. Los primeros colonos de la década de 1800 nombraron el montículo más grande en honor a los monjes trapenses que brevemente cultivaron cerca, sin sospechar su verdadero origen.
No fue hasta la arqueología moderna y la fotografía aérea que se comprendió la escala y la importancia de Cahokia. En 1882, un investigador escribió con asombro sobre el montículo de los monjes, que era una estupenda pila de tierra y que para amontonar tal masa debieron de haber sido necesarios años y el trabajo de miles. En efecto, el montículo de los monjes sigue siendo la mayor obra de tierra prehistórica de las Américas y un yacimiento declarado Patrimonio de la Humanidad. De pie en su cima hoy, con las llanas llanuras de Illinois en todas direcciones, puedes sentir el peso de la historia bajo tus pies. Aquí yace una pirámide americana construida no de piedra sino de tierra, un monumento a una sociedad compleja que surgió y cayó mucho antes que Colón. Cuando el sol se pone, el gran montículo proyecta una larga sombra sobre la tierra, un recordatorio de que la civilización americana también tiene raíces antiguas tan grandiosas como cualquier imperio del viejo mundo. Chaco Cañón, la ciudad cósmica del desierto en el remoto desierto alto de Nuevo México, se encuentra el Cañón Chaco, un lugar de belleza austera e intriga cósmica. Aquí, bajo un sol abrasador y un dosel de estrellas por la noche, los ancestrales pueblos construyeron una ciudad alineada con los cielos. En el centro de este cañón se alza Pueblo Bonito, una masiva gran casa semicircular de piedra que fue en su día el edificio más grande de los Estados Unidos durante más de 600 años. Pueblo Bonito no es simplemente una ruina. Es una maravilla arquitectónica y astronómica, una ciudad de piedra de varios pisos cuidadosamente alineada con los ciclos solares y lunares, ganándose el renombre de pieza central cósmica de Chaco. Desde arriba, la huella de Pueblo Bonito tiene forma de den gigante con casi 1,2 hectáreas de extensión, con una pared trasera perfectamente curvada que en su día se elevó 4 pisos. Dentro de este complejo había más de 650 habitaciones, incluyendo más de 350 en la planta baja solamente, y al menos 32 quivas, cámaras ceremoniales subterráneas. Cuando se completó a principios del siglo XII, este único edificio era una vasta ciudad en sí mismo, un laberinto de plazas, almacenes, viviendas y espacios ceremoniales resguardados dentro de altos muros de mampostería. Tan sustancial era Pueblo Bonito que siguió siendo el edificio más grande de América del Norte hasta el siglo XIX, cuando las modernas estructuras de acero finalmente superaron su tamaño. Caminar entre los muros derruidos de Pueblo Bonito hoy es sentir un orden deliberado subyacente en el trazado. Esto no fue construido a la ligera. Los pueblos de Chaco eran maestros planificadores y observadores del cielo. Los muros de Pueblo Bonito están orientados con precisión a lo largo de las direcciones cardinales. Notablemente, su muro más largo, que forma el lado norte-sur recto de la D, está alineado dentro de un grado del norte verdadero. Esto significa que en el equinoccio, el amanecer habría proyectado luz directamente a lo largo de la plaza este. En los solsticios, ciertas habitaciones clave se iluminaban en secuencia. La investigación del proyecto Solsticio muestra que una docena de edificios chacoanos importantes, incluido Pueblo Bonito, están orientados para capturar los puntos extremos de salida y puesta del sol y la luna. Toda esta ciudad era un enorme calendario. Las alineaciones entre edificios forman un patrón regional de aproximadamente 96 por 128 kilómetros que irradia desde Pueblo Bonito y su gran casa hermana Chetro Kettle. Por ejemplo, Pueblo Bonito y otra gran casa, Pueblo Alto, están colocados de tal manera que una línea recta a través de ellos corre exactamente norte-sur, apuntando hacia el polo celestial y más allá. Y al norte de Pueblo Bonito, los chacoanos construyeron el Gran Camino del Norte, una carretera perfectamente recta de 56 kilómetros, apuntando hacia las tierras malas en el horizonte. Quizás conectando simbólicamente el centro de Chaco con la Estrella del Norte o las tierras ancestrales. En lo alto del cañón, el famoso petroglifo de la Daga del Sol rastreaba los solsticios en el ciclo de paralización lunar de 18,6 años con hileras de luz. Difícilmente es una coincidencia que las orientaciones de Pueblo Bonito reflejen esos mismos patrones celestes. Imagina los rituales en un solsticio de verano cuando una daga de luz bisecta un petroglifo espiral en la cima, mientras los celebrantes en la plaza de Pueblo Bonito de abajo pueden haber vitoreado, sabiendo que su gran edificio estaba en armonía con el cosmos. Sin embargo, más allá de su papel cósmico, Pueblo Bonito era también una ciudad de piedra y familia.
La construcción comenzó alrededor del año 850 d.C. y continuó en etapas durante más de 200 años. Las generaciones añadieron habitaciones y quivas, extendiendo gradualmente el complejo. Para alrededor del año 1080 d.C., Pueblo Bonito alcanzó su forma monumental final, incluidas secciones de varios pisos. La parte trasera de Pueblo Bonito se elevaba a 4 e incluso 5 pisos en algunos lugares, con bloques de habitaciones en forma de torre dispuestos en terrazas unos contra otros. Piénsalo, apartamentos de piedra que suben hacia arriba, con cada piso descendiendo hacia la plaza central. Las habitaciones inferiores pueden haber sido oscuros sótanos de almacenamiento, mientras que las habitaciones más altas, que captaban las brisas, eran probablemente espacios de vida. Las intrincadas puertas en forma de T conectaban las secciones y las escaleras o escalones internos proporcionaban circulación vertical. Los arqueólogos han encontrado que muchas habitaciones, especialmente en los pisos superiores, no tenían hogares, lo que sugiere que no se habitaban durante todo el año, quizás usadas para almacenamiento o rituales estacionales. De hecho, a pesar de su tamaño con más de 600 habitaciones, Pueblo Bonito puede no haber albergado a una enorme población en ningún momento. El número de hogares de cocina sugiere que solo unos pocos cientos de residentes vivían aquí permanentemente. Muchas cámaras pueden haber sido para propósitos especiales. Una contenía los restos de guacamayas escarlata, loros tropicales importados del sur. Otras contenían cientos de cuentas de turquesa y cerámica elaborada, probablemente ofrendas o bienes comerciales. Pueblo Bonito sirvió como centro regional, parte templo, parte centro comercial, parte residencia de élite. Su influencia se sentía mucho más allá de Chaco. Las grandes casas chacoanas periféricas, a hasta 160 kilómetros de distancia, copiaron el estilo arquitectónico y la mampostería de Pueblo Bonito, y la gente traía tributos o artículos comerciales. Aquí desde todas las direcciones. La mampostería en sí es exquisita. Los canteros chacoanos construyeron muros de núcleo y chapado, un corazón de arenisca de escombros unida con mortero de barro, revestido con una capa exterior de ladrillos de arenisca finamente moldeados. Varios estilos evolucionaron con el tiempo, desde los bloques iniciales más grandes hasta los ladrillos más delgados de estilo McKelmo posterior, que se pueden ver en diferentes secciones de los muros. De Pueblo Bonito como estratos geológicos. Las vigas de madera, en su mayoría de pino, sostenían techos y pisos. La datación por anillos de árboles de esas vigas nos permite fechar con precisión los eventos de construcción. Por ejemplo, una secuencia de habitaciones fue construida en el año 1088 d.C., evidenciada por una viga con corteza que creció ese año. Estas maderas tuvieron que ser transportadas desde bosques de montaña a más de 80 kilómetros de distancia, ya que el propio Cañón Chaco no tiene árboles. El hercúleo esfuerzo de importar más de 200.000 vigas de madera subraya la organización y el alcance de Chaco. Por todas las indicaciones, Pueblo Bonito también tenía una rica vida espiritual. Contiene al menos 3 grandes quivas, enormes estructuras redondas, subterráneas de hasta 18 metros de diámetro, donde cientos podían reunirse para las ceremonias. Estas grandes quivas, 2 en la plaza y una justo afuera, probablemente acogieron rituales espectaculares, quizás sincronizados con el calendario cósmico. En el solsticio de verano, por ejemplo, la luz del sol puede haber entrado a través de aberturas especiales en los muros, marcando el momento para todos los reunidos. El propio trazado de Pueblo Bonito puede codificar la cosmología. Su forma de D y su simetría sugieren una planificación para reflejar el viaje del Sol y la Luna. Algunos investigadores también creen que las líneas trazadas a través de los edificios clave de Pueblo Bonito apuntan a los principales puntos de salida y puesta de la paralización lunar en el horizonte, integrando el ciclo de 18,6 años de la Luna en la arquitectura. Tanto si cada teoría de alineación se sostiene como si no, no hay duda de que los chacoanos fusionaron intencionalmente la arquitectura con la astronomía en un grado notable. Una ciudad observatorio prehistórica. Como otros centros ancestrales Pueblo Bonito fue eventualmente abandonado alrededor de los años 1130 a 1180 d.C. La región sufrió una serie de sequías. Los datos de los anillos de árboles muestran que los cultivos fallaron y la construcción se desaceleró. La última madera cortada para vigas en Pueblo Bonito data de alrededor del año 1115.
c. Lo que sugiere que la construcción principal terminó entonces. Para el año 1200 de C, gran parte del cañón Chaco estaba escasamente poblado. El propio Pueblo Bonito muestra signos de reocupación parcial en la última parte del siglo XIII, un testimonio de su perdurable importancia, pero para el año 1300 cayó en silencio. Sus gentes siguieron adelante. Probablemente emigraron hacia los pueblos de los Hopi, Zuñi y el Río Grande, llevando consigo su conocimiento y sus oraciones. Los muros perfectamente alineados de Pueblo Bonito comenzaron a ceder. Sus habitaciones vacías se fueron llenando lentamente de arena arrastrada por el viento. Sin embargo, notablemente, el yacimiento se mantuvo en gran medida intacto hasta la década de 1800, cuando las expediciones lo mapearon y excavaron. Hoy, su laberíntico trazado se revela en su totalidad desde el mirador de la cima de la meseta. Se puede trazar el muro exterior curvo, las ordenadas plazas y los pozos de quiva como círculos en un plano. Desde el nivel del suelo, los muros restantes, algunos a la altura del pecho, otros de 2 pisos de altura, evocan un laberinto de piedra. Al caminar, es fácil perder el sentido de la dirección, quizás intencionalmente, como si guiara a los visitantes hacia un viaje espiritual. Pueblo Bonito significa pueblo hermoso en español. Y en efecto, hay una majestuosidad en su diseño que trasciende el tiempo. Cuando el sol del desierto se pone y la noche toma el control de Chaco, la silueta de Pueblo Bonito bajo la Vía Láctea es inolvidable. Esta gran casa construida de roca, ritmo y orden celestial sigue siendo la joya de la corona del Cañón Chaco, un lugar donde los antiguos arquitectos alcanzaron el cielo y lo atraparon. El Castillo de Montezuma. Apartamentos en el acantilado El Castillo de Montezuma, encajado en un acantilado de caliza por encima del Valle Verde. Es una estructura tan improbable que los primeros colonos pensaron que debía ser un castillo legendario. En realidad, el Castillo de Montezuma no es ni un castillo ni azteca, sino un complejo de apartamentos prehistórico, construido y ocupado por el pueblo Sinagua hace más de 900 años. Con 5 pisos y unas 20 habitaciones, esta notable vivienda en acantilado se asienta encaramada a 27 metros en una escarpada cara rocosa. Desde lejos, sus paredes marrones enlucidas se mezclan con la roca. De cerca, uno se maravilla de cómo pudo construirse sin herramientas modernas. La mampostería de piedra del Castillo de Montezuma se anida cómodamente en un nicho natural que actuó tanto de cimiento como de techo para la vivienda. El nicho es como una gigantesca cavidad en el acantilado de unos 17 metros de ancho y 6 metros de profundidad, y el Sinagua lo llenó ingeniosamente con un pueblo vertical. Pequeñas ventanas y puertas salpican la fachada de la estructura mirando hacia afuera desde el acantilado como antiguos ojos. Subir escaleras de madera era la única manera de entrar o salir, haciendo que la morada de cada familia fuera accesible casi como si fuera un nido en una colonia de golondrinas de acantilado. El nombre Castillo de Montezuma es un término equivocado otorgado por los fantasiosos americanos del siglo XIX. Asumieron que una ruina tan impresionante debía estar vinculada al emperador azteca Moctezuma, aunque éste nació siglos después de que la vivienda fuera abandonada. El pueblo Sinagua construyó este complejo alrededor de los años 1100 a 1300 de Mnocé, mucho antes del Imperio Azteca y muy al norte de él. La parte del castillo, sin embargo, no está tan equivocada. Este edificio es como un castillo en los acantilados, que ofrece seguridad y vistas imponentes. El Sinagua eligió probablemente el alto nicho por múltiples razones. Proporcionaba seguridad contra cualquier enemigo. Con unas pocas escaleras subidas, el asentamiento se volvía virtualmente inexpugnable. También aislaba los hogares contra el clima. Orientada al sur-suroeste, la vivienda en el acantilado se mantiene cálida bajo el sol de invierno y fresca bajo la sombra de verano. Además, el Beaver Creek fluye por abajo, y la altura del acantilado protegía el pueblo de las inundaciones estacionales que podían recorrer el cañón. Así que, a pesar de las apariencias, el Castillo de Montezuma era un lugar muy práctico para vivir. Piénsalo como bienes raíces de primera para su era. Seguro, climatizado, con una fuente de agua y tierra de cultivo en el suelo del valle. Desde el suelo se pueden discernir los 5 pisos de la vivienda. Los más bajos son apenas visibles ya que están encajados profundamente en el nicho. Los pisos superiores están más expuestos, sus muros de piedra claramente recortados.
El Sinagua construyó estas habitaciones usando rocas de caliza talladas del propio acantilado, cementadas con barro y arcilla del arroyo de abajo. Los techos y suelos estaban formados por vigas de madera sanas de sicómoros y alisos a lo largo del arroyo, colocadas lateralmente, cubiertas con ramas más pequeñas y paja de barro. El castillo de Montezuma tenía esencialmente apartamentos tipo loft. Cada piso fue creado por esas vigas de madera. En total, quizás 30 a 50 personas vivían en esta vivienda en su apogeo, familias extendidas que cada una ocupaba un par de habitaciones conectadas. Los arqueólogos la describen como un condominio premoderno, una colección de hogares separados que comparten muros comunes y una posición defensiva. El interior del castillo de Montezuma se accedía desde arriba. Los residentes subían a la cima del nicho y descendían escaleras hacia aberturas en el techo. No había puertas a nivel del suelo. Las habitaciones del primer piso eran probablemente solo de almacenamiento. Este arreglo protegía aún más a los habitantes. Cada mañana, los agricultores sin agua bajaban y caminaban hasta los campos de maíz, frijoles, calabaza y algodón en el valle. Por la tarde, subían cestas de comida y agua con cuerdas. Es fácil imaginar una fila de personas escalando esas escaleras al anochecer, con la luz dorada captando las vasijas de arcilla atadas a sus espaldas, mientras los fuegos de cocina comenzaban a parpadear en las altas ventanas del acantilado. ¿Cómo era la vida dentro del castillo? Las habitaciones son pequeñas, a menudo de solo 8 por 4 metros, con techos ennegrecidos por años de fuegos de hogar interiores. El Sinagua enlució los muros con quiché, una mezcla de arcilla y cal para sellar las grietas, y algunos muros interiores tenían murales o pintura, aunque el tiempo ha borrado la mayor parte. En algunas habitaciones todavía se pueden ver las manchas de hollín y las impresiones de huellas de manos en el yeso, un emotivo recordatorio del toque humano de hace siglos. Una habitación en un piso superior contenía una mano de metate de molienda para procesar maíz, lo que indica que pudo haber sido un área de preparación de alimentos comunal. Otra contenía un metate y un escondite de sal, un valioso recurso, posiblemente obtenido mediante el comercio. El castillo también tenía rincones de almacenamiento para frijoles secos y calabaza y corrales para pavos, cuyas plusas se usaban para tejer mantas. Aunque el Sinagua no tenía lenguaje escrito, los artefactos dejados atrás cuentan su historia. Textiles de plumas, cuentas de conchas de la costa del Pacífico, herramientas de piedra de obsidiana, probablemente comerciadas de lugares lejanos, e incluso una pluma de guacamayo que insinúa conexiones con los comerciantes mesoamericanos. La gente de aquí estaba conectada y era ingeniosa, forjando una vida sostenible sin agua en el rugoso límite del centro de Arizona. De hecho, sin agua viene del español sin agua, lo que significa sin agua, una etiqueta irónica dado que gestionaron también sus necesidades de agua. El castillo de Montezuma y las viviendas en acantilado más pequeñas cercanas estuvieron habitados durante aproximadamente 300 años. Para el año 1400 d.C., el Sinagua se había mudado. Su partida probablemente tuvo causas similares a otras migraciones pueblo de esa era, quizás cambios ambientales, una sequía persistente o el agotamiento de los suelos y la caza locales, tal vez, razones sociales o religiosas. El pueblo Hopi de hoy tiene historias orales que sugieren que el Sinagua se encuentra entre sus ancestros. Algunos clanes Hopi trazaron su linaje hasta las viviendas del Valle Verde. Así que se cree que cuando el Sinagua dejó el castillo de Montezuma, no desapareció, sino que se unió a otros pueblos al norte y al este, llevando consigo su religión cachishna y su conocimiento agrícola. Este castillo en los acantilados se alza así como un hito histórico en un viaje mucho más largo de los pueblos nativos por todo el suroeste. Cuando visitas el Monumento Nacional del Castillo de Montezuma, contemplas la estructura desde el suelo del valle. Por razones de preservación, los visitantes ya no pueden subir a las habitaciones. Pero incluso desde abajo es llamativo. Anidado en la caliza color crema, enmarcado por sicómoros verdes y álamos negros a lo largo del Beaver Creek, la vivienda parece casi orgánica, como si hubiera crecido del acantilado. Las golondrinas entran y salen del nicho, y ocasionalmente una ardilla de roca se escapa por una repisa que en su día fue pisada por pies humanos. Está tranquilo ahora, pero si te detienes, podrías imaginar el sonido de los niños riendo mientras trepan por las escaleras, o los ancianos charlando en el balcón.
Algunas habitaciones tenían pequeños porches delanteros donde los residentes podían sentarse. En esos momentos, el castillo de Montezuma parece menos un artefacto y más un hogar, un testimonio del ingenio y la adaptabilidad de sus constructores. Contra la gravedad y las probabilidades, levantaron un rascacielos de piedra que ha perdurado casi un milenio. Este castillo en los acantilados muestra verdaderamente a los antiguos ingenieros de la piedra y sigue siendo uno de los logros arquitectónicos precolombinos más fotogénicos e inspiradores de admiración del norte de América. Y en la ciudad de Nuevo México, en las escarpadas paredes del cañón del norte de Nuevo México, el pueblo ancestral pueblo creó comunidades enteras que se aferraban a los acantilados. El Monumento Nacional Bandelier preserva tal lugar, donde los ecos de la vida cotidiana todavía parecen persistir entre los piñoneros y los álamos. Dos yacimientos especialmente cautivadores. Aquí son la Casa Larga y la Casa del Nicho, comunidades en el acantilado que en su día prosperaron y que nos invitan a escalar y experimentar su mundo. Vertical. El paisaje de Bandelier es uno de contrastes, un frondoso suelo de cañón arbolado con un arroyo, el rito de los frijoles, y por encima imponentes acantilados de toba volcánica suaves salpicados de agujeros de cueva. A lo largo de estos acantilados, el pueblo ancestral pueblo construyó hogares tanto dentro como contra la roca, combinando cuevas naturales con construcciones de mampostería. El resultado es un espectacular bloque de apartamentos que se extiende kilómetros, mitad cabate tallado, la habitación de cueva hecha por el hombre y mitad pueblo de piedra. Al caminar junto a la Casa Larga se entiende inmediatamente su nombre. Un largo tramo de cara de acantilado está adornado con docenas de aberturas de cueva talladas y los contornos de piedra de habitaciones que forman una fila casi continua de viviendas. En la base del acantilado hay muros bajos, restos de habitaciones de mampostería que fueron construidas hacia afuera, que cuando estaban intactas hacían de la Casa Larga un complejo de varios pisos de 3 a 4 pisos de altura en algunos lugares. Los pisos superiores eran en realidad cabates. La gente excavaba en grandes vacíos naturales en forma de burbuja en la toba, tallándolos en habitaciones acogedoras y enluciendo los interiores. Luego construyeron habitaciones exteriores contra el acantilado usando bloques de toba y mortero para encerrar nuevos espacios frente a las cuevas. Los agujeros de vigas de madera marcan el acantilado en filas regulares, mostrando dónde estaban anclados los suelos y los techos de estas viviendas. Mirando hacia arriba se pueden ver esos enchufes de vigas ascendiendo en filas, evidencia de que las familias vivían directamente unas encima de las otras, cada nivel con un suelo de piedra o tierra debajo y el hogar de otra familia abajo. La Casa Larga habría sido un animado pueblo vertical, con escaleras apoyadas contra los muros para alcanzar los pisos segundo o tercero, quizás un balcón de madera aquí o allá, y personas subiendo y bajando constantemente. El propio acantilado era como un pasillo de apartamentos. En la cara del acantilado sobre la Casa Larga todavía se pueden ver cientos de petroglifos grabados en la roca color tostado. Hay imágenes de pavos, símbolos solares circulares, figuras humanas y huellas de manos. Un petroglifo especialmente encantador es el de un pavo con las alas extendidas, quizás un símbolo del clan o simplemente una oda a los importantes pavos domésticos que la gente mantenía. Estos tallados fueron realizados en el acantilado superior, lo que sugiere que correspondían a los pisos superiores del pueblo, casi como murales en un corredor de un edificio de gran altura. Estando allí, es fácil imaginar a los residentes decorando el exterior de sus apartamentos con símbolos sagrados o personales, de la misma manera que colgamos arte en nuestros hogares. Los techos ennegrecidos por el fuego y algunos cabates insinúan su uso como cocinas o refugios de invierno. Frente a las viviendas, el área abierta era una animada plaza donde moler maíz en metates. Tejer y los niños jugando serían visiones cotidianas, con las escarpadas paredes del cañón amplificando el sonido. El parloteo de la vida comunitaria debe de haber resonado por todo el cañón del rito de los frijoles. Un poco más allá de la Casa Larga se encuentra una de las características más emocionantes de Bandelier, la Casa del Nicho, antes llamada Cueva Ceremonial. Llegar a la Casa del Nicho es una aventura en sí misma. El sendero se detiene en la base de un acantilado escarpado.
y desde allí hay que ascender 4 escaleras de madera y una serie de escalones tallados en piedra, subiendo 43 metros directamente por la cara del acantilado. Esta no es una escalada pequeña, incluso hoy pone a prueba el coraje. Pero en la cima se emerge a un enorme nicho curvo en el acantilado, un refugio de roca aireado de unos 12 metros de diámetro que acuna los restos de una antigua vivienda. La casa del nicho albergó en su día aproximadamente 25 personas, probablemente varias familias interrelacionadas. Aquí, en lo alto del suelo del cañón, construyeron un pequeño pueblo en una repisa de roca natural. Los muros de piedra dividen las habitaciones de vida y almacenamiento alrededor de los bordes del nicho. En el centro del nicho, notablemente, se encuentra una kiva reconstruida, parcialmente original y parcialmente restaurada, ubicada en el suelo. Se desciende por una corta escalera hacia esta kiva para echar un vistazo al interior. Sus paredes enlucidas y el pozo de fuego en el centro transmiten de inmediato la atmósfera sagrada de este espacio. Uno puede imaginar el parpadeo de los fuegos ceremoniales pintando el techo del nicho con sombras durante los rituales antiguos. Alrededor de la kiva se ven nichos lisos tallados en las paredes del acantilado. Estos eran probablemente para el almacenamiento o la colocación de objetos ceremoniales. La brusca caída al borde del nicho, ahora protegida por cuerdas para los visitantes, era en su día la única barrera para los habitantes. Deben de haber sido increíblemente seguros de sus pasos y sin miedo a las alturas. La vida cotidiana en la casa del nicho significaba que cada salida era vertical. Niños y adultos por igual subían y bajaban por esos caminos precarios para acceder al agua del arroyo o a los campos encima del cañón. Ofrece una perspectiva emocionante. En lugar de salir por la puerta de tu casa, bajas por ella. El hecho de que el pueblo ancestral eligiera vivir en un lugar tan elevado y desafiante sugiere algunas posibilidades. Puede haber sido defensivo, un refugio en alto en tiempos de problemas, aunque se piensa que en su mayoría vivían pacíficamente. También puede haber tenido una importancia ceremonial. Quizás la casa del nicho era un lugar de reunión para derechos especiales, de ahí su nombre anterior de cueva ceremonial. La presencia de la gran kiva respalda esa idea. No todos los yacimientos comunitarios tenían una kiva de este tamaño. Estar en lo alto podía acercar espiritualmente al cielo o simplemente proporcionar aislamiento para los rituales. El entorno en Bandelier proporcionó todo lo que esta gente necesitaba, aunque con esfuerzo. Desde los bordes del cañón cultivaban maíz, frijoles y calabaza en las lluvias de verano. Cazaban venados y conejos en las mesetas y recogían plantas silvestres, nueces y frutas de los pinares y enebros. Los arqueólogos han encontrado piedras de moler y residuos de semillas que prueban la extensa recolección. El agua estaba disponible en el rito de los frijoles durante gran parte del año, aunque llevarla hasta la casa del nicho era ciertamente una tarea, probablemente realizada con jarras atadas a la espalda usando correas de frente. En invierno la nieve cubría los bordes. Los habitantes probablemente se movían a elevaciones más bajas o se agrupaban alrededor de los fuegos en sus refugios en el acantilado. La orientación vertical de la vida en Bandelier le daba un ritmo único. Imagina un amanecer en el año 1200 DC. El humo sale de las habitaciones de la cueva mientras se cocina el desayuno. Luego hombres y mujeres bajan por senderos de reposaderos tallados a mano para llegar a sus campos en terrazas, mientras unos pocos ancianos permanecen en lo alto, cuidando a los bebés a la sombra del nicho o tallando nuevos reposaderos en el acantilado. A medida que la luz del sol se adentra en el cañón, iluminando la casa larga, las figuras de petroglifos grabadas arriba parecen cobrar vida en el resplandor. Un pavo aquí, una serpiente en zigzag allá, quizá representando el rayo o el agua. El sentido de continuidad entre la gente, su arte y la tierra es palpable, para alrededor del año 1550 c. La mayoría de las viviendas en acantilado en Bandelier, incluidas la Casa Larga y la Casa del Nicho, fueron abandonadas cuando el pueblo ancestral emigró para formar pueblos más grandes a lo largo del Río Grande. Las razones probablemente incluyeron una mezcla de sequía prolongada, agotamiento de la caza y reorganización social. Dejaron atrás estos silenciosos cabates y muros de mampostería, que desde entonces han sido parcialmente reclamados por la naturaleza. Los árboles ahora crecen de algunos bloques de habitaciones.
Los líquenes se extienden sobre los petroglifos. Sin embargo, las ruinas de Bandelier todavía se sienten muy vivas. Recorre el sendero de circuito y puedes subir escaleras de madera hacia un par de habitaciones Kabate accesibles para los visitantes. Dentro de una, verás un techo bajo cubierto de hollín y nichos tallados en la toba suave. Incluso puedes sentir la tenue suavidad en los muros donde innumerables manos tocaron en su día. Es íntimo y humilde. Pocos lugares ofrecen una conexión tan táctil con la vida cotidiana de hace siglos. Bandelier proporciona esa vista personal de cerca del mundo ancestral pueblo, complementando la grandiosidad de lugares como Mesa Verde o Chaco. Aquí el énfasis está en el movimiento vertical y los detalles a escala humana. Escalones tallados a mano, interiores de habitaciones en los que se puede estar de pie, arte al que se puede acercar a centímetros. El resultado es una comprensión más rica del ingenio de estas personas, cómo convirtieron los acantilados en condominios y las cavernas en santuarios. En el tapiz de las historias americanas antiguas, las comunidades en acantilado de Bandelier añaden un hilo vertical, ilustrando cómo algunos de los primeros ciudadanos de América vivían literalmente entre la tierra y el cielo, subiendo cada día hacia las nubes. Cañón de Chelly. La Casa Blanca en el rojo en el corazón de la nación navajo, Cañón de Chelly, que en diné significa dentro de la roca, presenta una escena de imponente grandeza natural. Los acantilados de arenisca roja se elevan 180 metros encerrando un frondoso suelo de cañón. Adosada a una de estas paredes del cañón, resguardada en un tremendo nicho, se encuentra la evocadora ruina de la Casa Blanca. Este yacimiento ancestral pueblo toma su nombre de un largo muro en la vivienda superior que en su día estuvo recubierto de yeso blanco, dando la apariencia de una casa blanca encajada en el acantilado. A diferencia de los complejos en expansión de Mesa Verde, la Casa Blanca es más compacta y conmovedora. Esencialmente un pequeño pueblo en el acantilado dividido en dos niveles, uno en la base del acantilado y otro 15 metros por encima en una repisa natural. La sección inferior es un grupo de habitaciones de mampostería en el suelo del cañón. La sección superior es una serie de habitaciones construidas directamente en el inmenso nicho, como un nido de golondrina. Están separadas por una cara de roca escarpada, conectadas históricamente por un sendero de manos y repisas o escaleras ya desaparecidas hace mucho tiempo. Cuando se contempla la ruina de la Casa Blanca desde lejos, el ojo se siente atraído inmediatamente por el contraste. Estructuras hechas por el hombre, pálidas y angulares, aferradas al vientre de un colosal acantilado rojo que las empequeñece por completo. Esta yuxtaposición de escala humana y escala natural otorga a la ruina de la Casa Blanca su belleza casi cinematográfica. Es como si la tierra misma hubiera abierto una puerta para que la gente viviera en ella, y sin embargo les recordara lo pequeños que eran bajo su bóveda de piedra. La ruina de la Casa Blanca fue construida y ocupada alrededor de los siglos XII y XIII de contemporánea de muchas viviendas en acantilado de la región de las Cuatro Esquinas. Sus habitantes eran probablemente parte de la amplia cultura ancestral pueblo, la misma cultura general que la gente de Mesa Verde. Cultivaban el fondo del cañón, plantando maíz, frijoles y calabaza en el rico suelo aluvial a lo largo del Chinlewash. Las escarpadas paredes del cañón ofrecían no solo protección física, sino también cierta moderación climática. Más fresco en verano, más cálido en invierno. El nicho en el que se asienta la Casa Blanca es enorme, un saliente esculpido por siglos de agua filtrándose a través de la arenisca. La ruina superior fue ingeniosamente colocada en una repisa dentro de este nicho, protegida de la lluvia y el sol por la roca de arriba. Consistía en quizás 4 a 5 habitaciones construidas con bloques de arenisca local, enlucidas con barro y techadas con madera y sauce. La ruina inferior tenía una docena de habitaciones más o menos a nivel del suelo, incluyendo al menos una estructura similar a una kiva para uso comunitario o ritual, aunque no tan grande ni tan formal como las grandes kivas de Chaco. El muro de yeso blanco que da nombre al yacimiento era probablemente parte de una habitación o área de almacenamiento en la vivienda superior. Incluso hoy se puede ver el tenue recubrimiento de color claro adherido al antiguo muro, un toque artístico o impermeabilizante de los ocupantes hace mucho tiempo desaparecidos.
El Sendero de la Casa Blanca, el único sendero en Cañón de Chelly que los visitantes pueden recorrer sin guía, serpentea por los acantilados desde el borde del cañón, descendiendo unos 170 metros de elevación para llegar a la ruina. A medida que uno zigzaguea hacia abajo, la plena majestad del cañón te envuelve. Monolitos imponentes y muros con rayas, árboles de algodón negro abajo, y luego esa ruina que cobra nitidez al otro lado del arroyo. El muro norte del cañón donde se asienta la Casa Blanca es casi vertical, un lienzo de barniz del desierto, rayas negras de pátina mineral y tonos carmesí, con el nicho arqueándose como una bóveda de catedral. La propia ruina de la Casa Blanca, aunque pequeña, atrae la atención porque encarna la presencia humana en una escena natural por lo demás abrumadora. A menudo se fotografía con jinetes navajos a caballo en primer plano para dar escala. La ruina parece diminuta contra el acantilado, pero te das cuenta de que esas diminutas habitaciones albergaban vidas enteras. Los fragmentos de cerámica, las herramientas de piedra y los petroglifos cercanos atestiguan las actividades regulares que tuvieron lugar aquí. Cocinar, hacer artesanías, criar hijos, rezar por la lluvia. Uno puede imaginar en un caluroso día de verano alrededor del año 1200 d.C. un par de mujeres pueblo moliendo maíz a la sombra de las habitaciones inferiores, mientras en la repisa de arriba un niño se asoma por el muro de la habitación de yeso blanco, mirando a sus padres y hermanos que regresan de los campos. De vez en cuando las voces se llamaban entre las viviendas superior e inferior, el sonido rebotando en la arenisca como un anfiteatro. Así que la comunicación era fácil a pesar del hueco de 15 metros. Al anochecer, con los fuegos encendidos, el nicho debía brillar suavemente, los acantilados reflejando la luz del fuego, y las familias se reunirían en el patio natural entre los dos grupos de viviendas, compartiendo una comida e historias a medida que la oscuridad caía en el cañón. Cañón de Chelly tiene un largo continuo de historia. Después de que los ancestrales pueblo emigraran alrededor del año 1300 d.C., la ruina de la Casa Blanca fue probablemente abandonada, como otros yacimientos pueblo en el cañón. El cañón se convirtió más tarde en el hogar del pueblo navajo Diné. En los siglos XVIII y principios del XIX, las familias navajas cultivaban y vivían en el suelo del cañón y eran muy conscientes de las casas de los antiguos en los acantilados. La tradición oral navajo tiene estos yacimientos en respeto, asociándolos a menudo con historias de los Anasazi, a quienes los navajos se referían como Anaí, a veces traducido como antiguos enemigos, aunque interpretativamente más como antiguos. Los navajo típicamente no habitaban las antiguas viviendas en acantilado, pero usaban los nichos del cañón como refugio durante los conflictos. Famosamente, Cañón de Chelly fue un último bastión durante la brutal campaña navaja del coronel Kit Carson en 1863. Uno imagina quizás a algunos navajos tomando refugio temporal en las vacías habitaciones de la Casa Blanca durante esos aterradores tiempos, escondiéndose de los soldados. Los muchos nichos del cañón eran fortalezas naturales. Esta intersección de culturas le da a Cañón de Chelly un espíritu estratificado. Hoy, el pueblo navajo todavía vive y cultiva en el cañón, y a veces se pueden ver sus ovejas pastando, escuchando el balido resonar en los muros que también guardan el silencio de la mampostería antigua. La continuidad de la vida en el cañón, desde los agricultores ancestrales, pueblo de la Casa Blanca, hasta las familias navajas de hoy, es parte de lo que hace que este lugar se sienta profundamente. La Casa Blanca fue fotografiada por primera vez en 1873 por Timothy O'Sullivan, un pionero temprano de la fotografía, cuya imagen de la ruina contra el vasto acantilado ayudó a presentar a América las riquezas arqueológicas del suroeste. Innumerables artistas siguieron, pintando o fotografiando la ruina bajo diferentes luces, al amanecer cuando los muros se vuelven dorados, o a la luz de la luna cuando el cañón es azul y quieto. Viéndola en persona, uno puede entender la inspiración. Los muros de la ruina están erosionados, pero todavía se alzan desde la altura de la cintura hasta la del techo en algunas partes. La vivienda superior es especialmente intrigante. ¿Cómo llegaba la gente hasta ella? Se han observado trazas de una escalera picada a mano a lo largo de una grieta, lo que indica que una escalada peligrosa era rutinaria. Posiblemente también se usaron escaleras de madera, ya desaparecidas hace mucho.
Es humillante pensar en madres cargando jarras de agua o bebés por ese acantilado a diario. Pero la seguridad del nicho y el punto de vista sobre el cañón puede haber valido la pena. Hay un sentido de armonía con la naturaleza aquí. A diferencia de algunas viviendas defensivas en acantilado escondidas, la ruina de la Casa Blanca está ubicada en un gran anfiteatro abierto, como si hubiera sido deliberadamente colocada para coexistir con el esplendor del cañón. El masivo arco del acantilado parece abrazar al pequeño pueblo de manera protectora. De pie cerca de la ruina de la Casa Blanca hoy, desde un área de observación designada para evitar daños, uno puede retroceder mentalmente al siglo XIII. El aroma del romero y el enebro de Utah en la brisa cálida, el sonido del suave flujo del Chinle-Wash, los cantos de las currucas del cañón resonando en los muros. Estas son las mismas sensaciones que conocían los habitantes. La diferencia es el silencio. La gente se ha ido, pero su Casa Blanca permanece, perduando a través de los siglos como parte del cañón. Simboliza el matrimonio del esfuerzo humano y la majestuosidad natural, pequeña pero significativa. En Cañón de Chelly, el monumental paisaje enmarca la historia humana, recordándonos que mientras las civilizaciones surgen y caen, la tierra recuerda. La ruina de la Casa Blanca, enmarcada por esos elevados acantilados de color orín, es un retrato de la resiliencia y creatividad de la humanidad frente al lienzo de la naturaleza. Jupatki y Wukoki. El imperio del desierto. En la meseta quemada por el sol entre el desierto pintado y los picos de San Francisco yacen los restos de una comunidad antigua que en su día forjó un imperio en el desierto. Aquí, las ciudadelas de roca roja emergen inesperadamente de las llanuras, sus cálidos tonos combinando con la tierra polvorienta como si hubieran nacido de ella. Estos son los pueblos Wupatki y Wukoki, joyas del Monumento Nacional Wupatki en Arizona. Se alzan en llamativo contraste con su entorno, formas de mampostería angulares contra un fondo de extensas llanuras desérticas y volcanes distantes. En su apogeo, los siglos XI y principios del XII d.C., Wupatki y sus pueblos satélite eran algunos de los asentamientos más grandes y vibrantes de la región de las Cuatro Esquinas, un crisol de culturas en un paisaje de otra manera escueto. El propio pueblo Wupatki, a menudo simplemente llamado Wupatki, que significa casa alta en Hopi, incluso hoy al caminar por el sendero hacia el pueblo Wupatki se siente como acercarse a una fortaleza rojiza. El pueblo está construido sobre un ligero saliente de arenisca de Moenkopi, que los constructores usaron hábilmente como cimiento y parte de los muros. La estructura se alzó en su día 3 pisos en algunos lugares y contenía más de 100 habitaciones dispuestas alrededor de una plaza central. Su mampostería es hermosa, delgadas losas de arenisca roja local dispuestas en ordenados cursos horizontales con piedras de unión ocasionalmente más largas que dan a los muros un aspecto bandeado. El yacimiento parece haber brotado de la tierra, ya que las piedras son del mismo color que la meseta. En la plaza se encuentran 2 características únicas que atestiguan la importancia de Wupatki, una cancha de pelota circular y un soplador geológico. La cancha de pelota, una depresión ovalada circundada por un bajo muro de arenisca, es la cancha de pelota más septentrional jamás encontrada en América del Norte. Se parece mucho a las canchas de pelota de la cultura Hohokam muy al sur en el actual Phoenix, lo que indica que las ideas y quizás las personas viajaban ampliamente. Uno puede imaginar partidos de pelota ceremoniales jugados aquí con espectadores alineados en los muros, vinculando a Wupatki con la esfera de influencia cultural mesoamericana más amplia. Mientras tanto, el soplador en las afueras de la plaza es una fascinante característica natural. Esencialmente una abertura en un sistema de fisuras subterráneas que respira aire. Dependiendo de la presión atmosférica, aspira o sopla aire hacia afuera. Cuando te paras sobre él en un día caluroso, una refrescante ráfaga de aire fresco sube hacia ti, aire acondicionado antiguo cortesía de la geología. Para la gente de Wupatki, este habría sido un lugar místico, quizás visto como el aliento de Yaponsa, el espíritu del viento, o una puerta al inframundo. Los arqueólogos creen que probablemente tenía importancia espiritual, dado su comportamiento inusual. La población de Wupatki creció rápidamente después de que el volcán cercano, el cráter del atardecer, entrara en erupción en 1085 d.
Parece contrario a la intuición, pero la capa de ceniza volcánica que cubrió el área actuó como un mantillo conservador de humedad, mejorando la agricultura en estas áridas tierras. Personas de diferentes antecedentes culturales, Sinagua del sur, Cayenta ancestral pueblo del norte, Cosnino del oeste, convergieron aquí, atraídas por el nuevo potencial agrícola. Para el año 1180 c. Aproximadamente 85 a 100 personas vivían en el propio pueblo Wupatki, y quizás otras 2000 vivían a un día de camino en aldeas y pueblos más pequeños dispersos por el desierto circundante. Esta era una población significativa en una región que hoy se siente desolada. Los residentes diseñaron su entorno con habilidad. Construyeron represas de control y terrazas para capturar la escorrentía de la lluvia, cultivaron maíz en bolsas de sedimento y probablemente comerciaron en busca de alimentos o necesidades cuando la producción local se quedó corta. La propia existencia de Wupatki como un gran pueblo autónomo en un paisaje abierto, no encajado en acantilados o bosques, sugiere un alto grado de cooperación social y seguridad relativa, al menos por un tiempo, y de hecho fue un centro regional de comercio y ceremonia, una encrucijada de culturas. Los artículos encontrados aquí incluyen conchas del Pacífico, turquesa posiblemente de minas distantes, huesos de loros guacamayo de Mesoamérica e incluso materiales que indican intercambio con la mezcla de estilos arquitectónicos, la cancha de pelota de influencia Jojocam, las torres de mampostería de varios pisos de influencia Pueblo del Norte, demuestra que este era un puesto cosmopolita de su era. A pocos kilómetros de distancia se alza el pueblo Wukoki, un yacimiento más pequeño pero visualmente llamativo, a menudo fotografiado por su silueta casi de cuento de hadas. Wukoki, que significa casa grande quizás en Hopi, es esencialmente una torre de 3 pisos construida sobre una gran roca de arenisca. Parece un antiguo rascacielos colocado sobre un pedestal. La torre tiene múltiples habitaciones y se eleva unos 6 a 9 metros. Se piensa que Wukoki albergó quizás a 2 o 3 familias o sirvió como yacimiento de propósito especial, como una torre de vigilancia o una casa ceremonial dada su forma inusual. Las ventanas y puertas de Wukoki son estrechas ranuras que enmarcan vistas panorámicas del horizonte. De pie en su base se puede ver durante decenas de kilómetros a través de las llanuras. Al norte el desierto pintado y las mesetas, al oeste la cumbre nevada del pico Humphreys, sagrada para muchas tribus. Uno puede fácilmente imaginar a un guardiano centinela posado en el piso superior de Wukoki, explorando en busca de visitantes o señalando a otras comunidades cercanas con humo o fuego. La solidez de sus muros de piedra roja, algunos todavía intactos hasta el tercer piso, habla de un excelente trabajo artesanal. El pueblo Wukoki verdaderamente parece una antigua ciudadela. Y junto con el principal pueblo Wupatki, contribuyó a la atmósfera de imperio del desierto de esta área. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a Arizona, estas ruinas llevaban mucho tiempo abandonadas. Pero uno se pregunta si quizás los rumores de un reino de casas rojas se transmitieron de generación en generación. La vida en el dominio de Wupatki no era fácil, sin embargo. El entorno, aunque temporalmente enriquecido por la ceniza volcánica, seguía siendo marginal. Después de unas pocas generaciones, los rendimientos probablemente disminuyeron a medida que la capa de ceniza se dispersó y los ciclos de sequía golpearon. Para mediados del siglo XII, al mismo tiempo que los trastornos más amplios del mundo pueblo Wupatki y sus pueblos satélite fueron gradualmente vaciados. Los registros de anillos de árboles indican una sequía en la década de 1270 que pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Los habitantes probablemente se unieron a sus familiares que emigraban hacia los pueblos del Río Grande o las mesetas Hopi, donde el agua era más fiable. La historia oral Hopi habla de hecho de los Hisatsinom, pueblo ancestral, que dejaban lugares como Wupatki y llegaban para unirse a los clanes Hopi. La tierra, sin embargo, no los olvidó. Los muros de arenisca de Wupatki y Wukoki permanecen, mezclándose con el paisaje como si hubieran crecido allí. Los navajos y los Hopi que más tarde atravesaban el área ciertamente conocían estas casas de los antiguos. Algunas historias navajas las consideraban espiritualmente ocupadas por espíritus chindi o espíritus protectores, por lo que a menudo se las dejaba sin molestar. Hoy, vagando por las ruinas del pueblo Wupatki, uno puede entrar en las habitaciones donde dormían las familias.
Los muros inferiores se alzan a la altura del pecho. Se puede ver lo lisa que era la yeso interior en algunos puntos marcados por siglos de manos. En la plaza abierta, la cancha de pelota te invita a imaginar los vítores de un juego de hace mucho tiempo. Y junto al soplador puedes sentir la tierra respirar en tu cara, el mismo aliento fresco que esos aldeanos sintieron y quizás reverenciaron. Mientras tanto, en Wukoki, sube una corta escalera hasta la torre y mira por una ventana alta. La extensión del desierto yace silenciosa, pero a medida que tus ojos se adaptan, podrías ver un berrendo en la distancia o un águila planeando en una térmica. Hay una majestuosidad en la soledad de la torre de Wukoki, una sensación de que era un faro en las llanuras. En estas ciudadelas de piedra rojiza vemos una faceta diferente de la vida ancestral pueblo. A diferencia de las viviendas en acantilado o los valles de los ríos, aquí la gente construyó orgullosamente en campo abierto. Sus pueblos de mampostería roja se alzaban contra el cielo azul y las nubes blancas. La geometría es llamativa. Rectángulos y círculos, habitaciones y quivas, canchas de pelota en medio de una tierra de líneas fluidas y lomas onduladas. El contraste de color, los profundos muros rojos contra el romero verde grisáceo y la hierba amarilla los hace fotogénicos, pero también tenía significado. Estas eran declaraciones humanas en el paisaje, diciendo, estamos aquí, sabemos cómo prosperar incluso en el desierto. Y por un tiempo lo hicieron. El legado de Wupatki y Wukoki es el de la adaptación y la mezcla cultural. Nacido a la sombra de un desastre volcánico, esta comunidad aprovechó la tierra cambiada para crear un floreciente centro de comercio y ceremonia. Cuando visitas, te impresiona tanto la audacia de construir un mini imperio en el desierto como la impermanencia que incluso tal audacia tuvo ante los cambios de la naturaleza. Sin embargo, el espíritu de Wupatki pervive. Los ancianos Hopi dicen que el yacimiento no está vacío. Los espíritus de los ancestros permanecen como guardianes. A medida que el sol de mediodía golpea y un cálido viento barre la plaza, quizás puedas sentir esa presencia en el silencio de los que se fueron hace mucho, pero que en realidad no se han ido del todo. Poverty Point. El misterio de las crestas concéntricas. Imagina volar en un pequeño avión sobre el exuberante delta verde del noreste de Luisiana. Abajo notas curiosos arcos concéntricos en el paisaje, elegantes crestas en forma de C, apenas discernibles a menos que sean vistas desde el cielo. Esos arcos forman una de las construcciones más asombrosas y antiguas de América del Norte. Poverty Point. Este yacimiento construido alrededor de 1700 a 1100. Durante el período arcaico tardío es tan antiguo que precede al surgimiento de Roma en 2 milenios. Cuando los faraones del nuevo imperio del antiguo Egipto construían templos, los pueblos nativos de aquí movían tierra a una escala masiva. De hecho, Poverty Point se describe a menudo con cierto asombro como más antiguo que las pirámides, al menos más antiguo que las famosas pirámides de Mesoamérica, y aproximadamente contemporáneo con algunas pirámides egipcias. Independientemente de las comparaciones, su antigüedad es desconcertante. Hace casi 3.700 años, una sociedad organizada prosperaba en estas crestas del Bayou, construyendo un complejo de enormes obras de tierra que no serían igualadas en el continente durante otros 2.000 años más. Las características más llamativas de Poverty Point son sus 6 crestas de tierra concéntricas dispuestas en un gigantesco semicírculo abierto al oeste. Estas crestas forman terraplenes alternos altos y bajos como gigantescas gradas de anfiteatro. Hoy están erosionadas y promedian solo unos pocos metros de altura, pero originalmente eran más grandes, quizás de 1,2 a 1,8 metros de altura cada una, con anchuras de más de 45 metros. Cada cresta se arquea casi 1,2 kilómetros de un extremo a otro, la más exterior abarcando aproximadamente 1,2 kilómetros de ancho. Para ayudar a visualizar, el patrón parece una serie de suavemente curvadas formas en C anidadas o rizos que cubren un área de aproximadamente 140 hectáreas. 4 pasillos cortan las crestas, dividiéndolas en segmentos y proporcionando pasajes a la plaza central. En el centro de todo esto hay una masiva plaza abierta de aproximadamente 15 hectáreas, tan grande como 35 campos de fútbol. Este gran diseño es tan vasto que permaneció sin ser reconocido a nivel del suelo durante siglos. No fue hasta que los arqueólogos tomaron fotografías aéreas en el siglo XX que emergió el patrón geométrico completo.
En un sentido muy real, los creadores de Poverty Point estuvieron entre los primeros en remodelar literalmente el paisaje norteamericano a una escala monumental, en un diseño visible solo desde arriba, o quizás desde lo alto de las alturas cercanas. Da escalofríos darse cuenta de que esto se logró milenios antes de la era dorada de la Grecia clásica, una hazaña indígena de ingeniería lograda sin animales de carga, sin herramientas de metal y con una estructura social presumiblemente igualitaria. Como si las crestas no fueran suficientemente impresionantes, Poverty Point también cuenta con varios montículos de tierra, incluido uno que ocupa un lugar entre los más grandes de América del Norte, para su época. Referido como el Montículo A o a veces el Montículo Pájaro, este gigantesco montículo se asienta justo fuera de las crestas en anillo al oeste. El Montículo A tiene aproximadamente 22 metros de altura y mide unos 215 por 200 metros en su base. Para ponerlo en perspectiva, cubre casi el área de la base de la Gran Pirámide, aunque no es tan alto. En su forma de corte transversal, tiene una forma aproximada de T o pájaro. Algunos lo interpretan como un efigie de pájaro estilizado visto desde arriba. En términos de volumen, el Montículo A contiene unos 238.000 metros cúbicos de suelo, lo que lo convierte en el segundo en volumen solo después del Montículo de los Monjes en Cahokia, construido 2000 años después. De manera asombrosa, los estudios sugieren que el Montículo A fue construido rápidamente, quizás en cuestión de meses o muy pocos años. Antes de la construcción, los constructores quemaron la vegetación en el yacimiento. Una capa de carbón debajo del montículo data de alrededor de 1400 a 1250 AC. Luego amontonaron cesta tras cesta de tierra, probablemente suelo arcilloso de las áreas bajas cercanas y arcilla de las crestas, hasta que tomó forma este enorme montículo de plataforma. ¿Con qué propósito? Posiblemente como un escenario ceremonial o una base de templo, o quizás una isla de tierra, un espacio elevado a salvo de las inundaciones y más cerca de los espíritus del cielo. Cualquiera que fuera su uso, de pie en lo alto del Montículo A cuando estaba recién construido, uno habría tenido una vista imponente durante kilómetros en todas direcciones, incluyendo la disposición de las crestas y el paisaje del delta del Mississippi más allá. Otros montículos en Poverty Point incluyen el Montículo B, un montículo cónico más pequeño de 6 metros que se cree es el más antiguo, comenzado aproximadamente en 1700 AC, y el Montículo E, un montículo de cima plana posterior, entre otros. Juntos, los montículos y las crestas hacen de Poverty Point un yacimiento monumental complejo, verdaderamente una obra de tierra monumental, como lo nombró la UNESCO. Importantemente, esto no era simplemente arte por amor al arte, era probablemente el centro de una comunidad vibrante y posiblemente un destino de peregrinación para una cultura más amplia. Los arqueólogos han encontrado evidencias de viviendas, agujeros de postes y depósitos de basura en las propias crestas, lo que significa que la gente construyó casas en las crestas, básicamente, viviendo en sus propias plataformas construidas. Imagina filas de cabañas circulares con techo de paja alineadas en esas crestas. Familias cocinando pescado de los ríos cercanos y nueces del bosque. Los niños corriendo por los pasillos que separan los arcos. La plaza habría sido un lugar de reunión para ceremonias, mercados o juegos. Algunos han especulado que diferentes segmentos de las crestas pueden haber albergado grupos de diferentes regiones, que se reunían periódicamente, una especie de feria o yacimiento de congregación ceremonial dado el tamaño vasto que probablemente excedía las necesidades de un pueblo normal. Una de las características más reveladoras de Poverty Point son sus artefactos, que revelan una vasta red comercial en la vida cotidiana de una sociedad de cazadores-recolectores que se está volviendo semisedentaria. Se han encontrado decenas de miles de objetos de arcilla cocida, los llamados objetos de Poverty Point. Estos se usaban como piedras de cocina calentadas y colocadas en hornos de tierra para hornear comida. La variedad de formas, bolas, biconos, cilindros, puede haber sido para controlar la temperatura y el tiempo de cocción. Las herramientas de piedra en el yacimiento están hechas de materiales que no son locales de Luisiana. Sílex del Valle de Ohio, novaculita de Arkansas, tazones de esteatita de los contrafuertes de los Apalaches, cobre de los Grandes Lagos en pequeñas cantidades. Incluso encontraron galena importada y minerales exóticos, lo que sugiere conexiones de largo alcance.
Dado que Luisiana carece de buena piedra, estas personas probablemente comerciaron su propia especialidad: toneladas de cuentas de conchas artesanales, piedras pulidas y posiblemente alimentos como pescado seco o pemmican. La ubicación del yacimiento, cerca de la confluencia de ríos que conducen al Mississippi, lo convirtió en un centro comercial natural. En esencia, Poverty Point era un bullicioso centro de comercio y ritual alrededor del año 1500 A.C., posiblemente una de las primeras ciudades de América del Norte en términos de influencia, si no de población. A pesar de no tener escritura, hasta donde sabemos, y sin dejar restos humanos que puedan hablar de la jerarquía social, la escala del trabajo implica liderazgo y organización. Coordinar la construcción de 6 crestas masivas y enormes montículos habría requerido el esfuerzo comunal a lo largo de generaciones. Quizás fue la religión, una creencia compartida, lo que los motivó. El diseño concéntrico puede tener un significado cosmológico, representando quizás el cosmos celestial o el orden social. Algunos han propuesto que el yacimiento podría alinearse con eventos solares, pero las evidencias no son tan claras como en yacimientos posteriores. Lo que sabemos es que alrededor del año 1100 A.C. el uso del yacimiento disminuyó. Los cambios climáticos o los cambios en la sociedad pueden haber llevado a las personas a dispersarse o reubicarse. Durante siglos después, sin embargo, las culturas indígenas del sureste recordaron los grandes logros de los antiguos en Poverty Point. Yacimientos similares, aunque más pequeños, de obras de tierra continuaron siendo construidos en otros lugares, pero ninguno replicó jamás el exacto gran diseño en arco de las crestas de Poverty Point. Sigue siendo único. De pie en el suelo de Poverty Point hoy, primero podrías ver solo suaves elevaciones. Camina un poco y te das cuenta de que estás atravesando enormes anillos. Es similar a estar dentro de la huella de un monumento gigante con un contorno invisible. Solo desde el montículo de observación de 15 metros construido para los visitantes modernos puedes comenzar a trazar los semicírculos en el terreno. Mejor aún, sube al montículo A. Hay un sendero, aunque las escaleras históricas han sido retiradas. Desde la cima, la vista se abre. Abajo las crestas se arquean con gracia, ahora cubiertas en gran parte de hierba y árboles. Los antiguos canales del Mississippi brillan en la distancia. En ese momento, podrías imaginar el yacimiento como era, lleno de gente, lleno de propósito. Quizás durante un festival importante, el humo de los fuegos de cocina se elevaría en anillos desde las crestas, haciendo eco del patrón de las propias obras de tierra. Los tambores pueden haber golpeado desde la plaza, mientras cientos se reunían para un rito invocando bendiciones sobre la tierra. Entonces te das cuenta de que esto sucedió hace más de 3000 años, mucho antes que Cahokia, antes que Chaco, incluso antes que Atenas o Roma. Poverty Point fue una obra maestra de la prehistoria, un recordatorio de que la sociedad compleja echó raíces pronto en las Américas. Le da una conmoción a la cronología a cualquiera que pensara que la construcción avanzada en América del Norte comenzó más tarde. En la historia de los logros americanos antiguos, Poverty Point se alza en los capítulos iniciales, un gran complejo todavía algo misterioso, visible solo a posteriori y desde los cielos. Joven Whip, los rascacielos antiguos del sudoeste. En la frontera de Utah y Colorado, en un paisaje de llanuras de artemisa y cañones reducidos, un grupo de misteriosas torres de piedra emerge de los bordes del cañón. Este es Joven Whip, una palabra paiute que significa valle desierto, donde una serie de pequeñas aldeas ancestrales pueblo prosperaron hace aproximadamente 800 años. Entre ellas, el grupo de la Torre Cuadrada es el más icónico, una verdadera ciudadela de antiguos rascacielos precariamente equilibrados en las cornisas del cañón. Visitando Joven Whip, uno podría sentirse como un arqueólogo tropezando con una fortaleza medieval perdida. Excepto que estas torres son mucho más antiguas que cualquier castillo en Europa. Datan de finales del siglo XIII DC, contemporáneas con las viviendas en acantilado de mesa verde. Sin embargo, aquí la gente construyó hacia el cielo en campo abierto, como alcanzando en desafío a los amplios cielos abiertos. Acercándose al grupo de la Torre Cuadrada cerca del atardecer, las primeras estructuras que se ven son el castillo de Joven Whip y la casa de Joven Whip, posadas justo en el borde mismo del pequeño cañón de la ruina.
El castillo de Hovenwip consiste en un par de torres en forma de unidas, con muros de mampostería que todavía se alzan 2 pisos de altura en algunas partes. Justo debajo de ellas, en el fondo del cañón junto a un manantial, se alza la emblemática Torre Cuadrada, una esbelta torre de 3 pisos construida sobre una roca del tamaño de una casa. Tiene unos 6 metros de altura hoy, y puede haber tenido entre 9 y 12 metros cuando estaba intacta. Esta torre es casi cuadrada, ligeramente rectangular, y tiene pequeñas aberturas en sus lados. Al otro lado del cañón, otro llamativo edificio llamado Torres Gemelas presenta 2 torres circulares construidas tan juntas que se interbloquean. Una tiene una forma poligonal de 16 lados. La otra es más ovalada, lo que demuestra el talento creativo del albañil para encajar estructuras en rocas irregulares. Cerca, la casa Rimrock y la casa Stronghold se aferran al borde del cañón, y la erosionada casa Boulder incorpora en realidad una roca caída masiva en sus muros. En total, alrededor de una docena de torres y edificios salpican la cabecera del cañón aquí, y los arqueólogos han mapeado casi 30 quivas en las laderas y la meseta a su alrededor, lo que revela que una considerable comunidad, quizás hasta 500 personas en las inmediaciones, vivía y adoraba aquí. La abundancia de quivas, generalmente semisubterráneas, es intrigante ya que muchas torres fueron construidas directamente sobre o junto a las quivas, a veces incluso conectadas por túneles. Esto sugiere un posible papel ceremonial para las torres más allá de la simple defensa o el almacenamiento. ¿Por qué torres? Esa es la pregunta persistente que plantea Hovenwip. A diferencia de los más comunes bloques de habitaciones de un piso encontrados en muchos yacimientos pueblo, los aldeanos de Hovenwip invirtieron energía en construir estructuras altas y estrechas. Algunas teorías, quizás eran torres de vigilancia defensivas, que permitían a los vigías detectar amenazas que se acercaban a través de las mesetas. Después de todo, los últimos años de la década de 1200 fueron una época de estrés social y redadas a medida que la sequía asolaba la región. Las vistas imponentes de las torres y sus ventanas, a veces en forma de ranura de flecha, respaldan esta idea defensiva. Sin embargo, las torres también podían haber servido para propósitos rituales. En algunas torres de Hovenwip, los arqueólogos notaron pequeñas ventanas posicionadas para permitir que la luz solar penetrara en los solsticios, convirtiéndolas efectivamente en observatorios solares o marcadores de calendario. Por ejemplo, una torre tiene una ranura que ilumina un lugar particular en el amanecer del solsticio de verano, similar a los efectos de la daga del sol en otros lugares. Muchas torres están construidas cerca de quivas, como se mencionó, con túneles que las conectan, lo que sugiere quizás que un sacerdote o especialista ritual podía moverse sin ser visto desde la quiva hasta la torre. Es concebible que la torre pueda representar el mundo superior en la cosmología y la quiva el mundo inferior, con personas moviéndose entre ellos para las ceremonias. Adicionalmente, se encontraron evidencias de vida cotidiana en algunas torres, piedras de moler y cerámica, lo que significa que la gente también vivía o trabajaba en ellas. Quizás las torres eran multipropósito, parte atalaya, parte residencia especialmente para familias importantes, parte santuario. No se puede ignorar el simbolismo de construir verticalmente. Como dijo un estudioso pueblo en el contexto de Hovenwip, la gente de allí se ponía en las máscaras de sus ceremonias, lo que implica que Hovenwip era un lugar de profunda importancia ceremonial. Las torres, únicas en su énfasis, pueden haber simbolizado simbólicamente el alcanzar la armonía o el lugar central en una era turbulenta. Construir torres cada vez más altas con el tiempo, lo que las evidencias arqueológicas sugieren que hicieron, puede reflejar una importancia ritual o comunitaria creciente atribuida a ellas. Al caminar el sendero de circuito alrededor del grupo de la Torre Cuadrada hoy, uno se encontrará con el silencio y una quietud casi espeluznante. Los conejos del desierto se escabullen entre la Artemisa y los cuervos se posan en lo alto de las ruinas, graznando ocasionalmente como para recordarte que estas piedras en su día tuvieron voces. Mira hacia abajo en el cañón y verás el claro manantial que hizo posible la vida aquí. Una de las torres, la Torre Cuadrada, literalmente lo guarda, construida en la cabecera del cañón justo debajo del manantial. En el borde opuesto, un corto paseo lleva al castillo de Hovenwip, donde en realidad puedes entrar en el nivel inferior. El aire es fresco aquí,
Pequeños agujeros en el muro pueden haber sostenido vigas de techo para un piso superior. Los grafitis de vaqueros de hace mucho tiempo están grabados en un muro, lamentablemente, pero por encima de ellos puedes ver el yeso original, notablemente todavía adherido en algunos puntos después de 700 años. No es difícil imaginar a una familia o dos viviendo en este castillo, mirando por estrechas ventanas a sus campos de maíz en la cima de la meseta y el profundo cielo azul más allá. Sigue el borde y verás las torres gemelas. Una de ellas tiene una puerta interna que conecta con la otra. Y te maravillas de las formas irregulares que los constructores lograron, esencialmente una habitación de 13 lados, lo que sería un desafío incluso para los arquitectos modernos planificar. Estos antiguos canteros no estaban simplemente apilando rocas. Eran ingenieros y artistas cualificados, teniendo en cuenta la estabilidad, la función y la forma. Algunas torres se alzan sobre masivos bloques de arenisca que están separados del borde principal, lo que significa que los constructores tuvieron que andamiar o saltar un hueco para acceder incluso a la base. Habla de un atrevido yacimiento de construcción. Las torres de Hovenwip hablan de un último florecimiento del ingenio pueblo en esta región. Y para principios del siglo XIV, como sus vecinos de Mesa Verde, la gente de Hovenwip emigró hacia el sur. Probablemente se unieron a clanes que eventualmente se convirtieron en los actuales Hopi-Zuñi y otros pueblos-pueblo. Los modernos pueblos-pueblo relatan de hecho historias de migración, de dejar atrás casas altas y buscar un lugar de centro y equilibrio en otro lugar. Cuando el yacimiento fue documentado por primera vez por W.D. Huntington en 1854, las ruinas ya estaban erosionadas, pero todavía eran impresionantes, y su aislamiento las mantuvo más intactas que muchos otros yacimientos. Afortunadamente, no se produjo aquí ningún saqueo a gran escala en el siglo XIX. Ese aislamiento es parte del poder de Hovenwip. Incluso ahora, apenas hay nada alrededor excepto una vista interminable. Por la noche, Hovenwip es un parque internacional de cielo oscuro. La Vía Láctea se arquea sobre las torres y uno puede imaginar fácilmente a los antiguos observadores en lo alto de un tejado de una torre rastreando las estrellas o rezando bajo el cosmos. A la luz del día o a la luz de la luna, los rascacielos de piedra de Hovenwip encapsulan un sentido de misterio. Son bellamente silenciosos en su escenario del cañón. Sabemos mucho sobre cómo fueron construidos, mampostería cuidadosa, mortero de barro. Incluso huellas dactilares visibles en el mortero si miras de cerca. Sabemos algo sobre por qué, quizás defensivos, probablemente ceremoniales, ciertamente comunales. Pero hay una calidad inefable al estar frente a ellos, una admiración por el impulso humano de construir más alto, de innovar y responder a los desafíos elevándose literalmente a la ocasión. En la historia de la América antigua, las torres de Hovenwip son singulares. Antiguos rascacielos que, aunque mucho más pequeños que los modernos edificios de acero, tienen una presencia desproporcionada contra el eterno horizonte del suroeste. Nos dejan con preguntas perdurables sobre la gente que los construyó, incluso cuando sus perfiles firmes contra el cielo dan una respuesta casi triunfante. Estuvimos aquí, alcanzamos el cielo y lo convertimos en parte de nuestro hogar. Walnut Canyon. El hogar íntimo en el acantilado. A mitad de nuestro viaje descendemos al cañón Walnut, un lugar de vistazos íntimos a la vida cotidiana tallada a lo largo de la pared de un cañón en bucle. Si los grandes pueblos y los imponentes montículos son los capítulos llamativos de la América antigua, el cañón Walnut es una historia más tranquila, la de familias que vivían en acogedores nichos del acantilado, dejando atrás las texturas de su existencia cotidiana. Ubicado cerca de Flagstaff, Arizona, el cañón Walnut traza un sinuoso camino a través de mesetas cubiertas de pinos. Sus acantilados sedimentarios forman una serie de repisas con salientes como pisos de apartamentos naturales. Aquí, en los siglos XI y XII d.C., el pueblo sin agua construyó más de 300 viviendas en el acantilado en los huecos de caliza del cañón. Hoy, un sendero conduce 56 metros hacia el interior del cañón a través de unas 736 escaleras hasta una isla de roca circundada por un meandro del cañón. Este es el famoso Sendero de la Isla, a lo largo del cual se pasan 25 habitaciones de viviendas en el acantilado que han sido estabilizadas para la visita, mientras que docenas más son visibles a través del estrecho abismo en los acantilados opuestos.
Al entrar en el sendero de la isla, los pinos ponderosa y los enebros dan paso a escarpados acantilados donde cuevas poco profundas salpican las paredes. Y entonces las ves. Ordenadas habitaciones de mampostería encajadas bajo esos salientes, a menudo en fila como un collar de perlas de piedra a lo largo del acantilado. Estos eran en su día los hogares de las familias sin agua, típicamente unidades de una o dos habitaciones construidas en nichos naturales de la roca. El Sinagua aprovechó la geología. La caliza aquí se erosionó para formar nichos horizontales de unos 3 a 4,5 metros de profundidad. Simplemente limpiaron los escombros, construyeron muros frontales y laterales de roca y mortero, y así crearon una acogedora casa en el acantilado, abierta al cañón pero resguardada arriba por la roca. La pared delantera de cada hogar tenía una puerta baja, quizás sellada con una estera o una losa de piedra, y tal vez uno o dos pequeños agujeros para ventilación o luz. Los techos eran la propia roca curvada del nicho, lo que significaba que no se necesitaban maderas de cubierta, una conveniente característica en una región donde la madera es escasa. También significa que estas viviendas no tenían desvanes. Eran pequeñas, con un promedio de 18 metros cuadrados o menos. Al caminar por aquí, literalmente te agachas para entrar en estas habitaciones. El parque te permite entrar con cuidado en un par. La cantería todavía es sólida. Se puede ver dónde el constructor encajó las rocas para encontrar la curvatura del nicho. Dentro, el techo está ennegrecido por el hollín antiguo de los fuegos domésticos. Hay un leve olor a polvo y quizás un toque de guano de murciélago. Los murciélagos se posan aquí ocasionalmente, lo cual es apropiado ya que los Hopi llamaban a este cañón Sichobi, lugar de los murciélagos. En una vivienda hay una losa de moler metate en exposición, desgastada y lisa por las manos de alguien que molió maíz hace siglos. En otra, notas un par de hendiduras en el suelo, quizás donde una vez estuvieron los postes para una cuna de bebé o marcos de almacenamiento. Cuando estas habitaciones estaban habitadas, probablemente tenían un hogar cerca de la puerta para que el humo escapara y quizás una plataforma de dormir elevada de barro y piedra en la parte de atrás. El Sinagua enlució los muros interiores, así que imagina un interior acogedor de color blanquecino o rosado, reflejando la luz del fuego en una noche de invierno. La familia reunida alrededor de un pequeño fuego mientras afuera el cañón aullaba. El clima del cañón Walnut podía ser duro. Los veranos son cálidos, pero los inviernos son fríos a 2100 metros de elevación, con nieve común. Sin embargo, las viviendas en el acantilado ofrecían cierto control climático. Orientadas principalmente hacia el sur y el este, captaban el sol de invierno y la roca de arriba aislaba contra el calor y el frío. En esencia, eran hogares energéticamente eficientes. El verdadero beneficio del cañón, sin embargo, era el Walnut Creek de abajo, un arroyo perenne, al menos en aquellos días, que proporcionaba agua para beber y regar. El Sinagua era agricultor de secano en los bordes, pero también probablemente plantaba en el fondo del cañón donde la humedad persistía. Imagina jardines en terrazas de maíz y calabaza a lo largo del arroyo, y en los bordes de arriba campos de maíz resistente y amaranto. Curiosamente, la biodiversidad del parque insinúa lo que comían. Más de 400 especies de plantas se encuentran aquí, desde las nueces que dan nombre al cañón hasta las moras, las nueces de piñón y una variedad de bayas y verduras. El Sinagua sin duda recogía alimentos silvestres para complementar sus cultivos. Las nueces, por ejemplo, eran un refrigerio nutritivo y una fuente de tinte. El fruto de la chumbera, un dulce manjar, y sus palas también son comestibles. Se cazaban venados, conejos y pavos. Así que, aunque este cañón pueda parecer escarpado, era una despensa bien surtida para sus residentes. Los ritmos diarios aquí eran probablemente menos reglamentados que en los grandes centros como Cahokia o Chaco. Los habitantes del cañón Walnut eran una pequeña comunidad, quizás unas pocas familias extendidas vagamente afiliadas. Como máximo, un par de cientos de personas pueden haber vivido dispersas en los varios nichos y pueblos del borde del cañón en su punto álgido. Construyeron casas de pozo en el borde al principio, con algunos yacimientos de entre los años 700 y 900 de en lo alto. Luego se trasladaron a los acantilados para el siglo XI a medida que la población creció o la defensa se convirtió en una preocupación.
En el sendero del borde de arriba se puede ver una ruina pueblo parcialmente reconstruida que probablemente sirvió como edificio comunal o vivienda adicional. A partir de su contorno, los arqueólogos piensan que todo el cañón tenía más habitaciones totales que el palacio del acantilado en Mesa Verde, lo que es asombroso, indicando quizás más de 150 habitaciones en total. Pero a diferencia del palacio del acantilado, aquí estaban dispersas en muchos grupos pequeños en lugar de un gran complejo. Esto permitió la cercanía con los parientes y la relativa autonomía. Ahora imagina una mañana en el año 1200 de Ence. A medida que los rayos del sol se adentran en el cañón, iluminando un lado con tonos dorados, una mujer emerge de su casa en el acantilado, baja una corta escalera hasta la repisa siguiente, luego una serie de asideros tallados en la caliza para llegar al arroyo. Llena su vasija de cerámica con agua y sube de vuelta, ágil y segura de sus pasos. Los niños ya están despiertos, quizás enviados a recoger cebollas silvestres o revisar trampas para pavos. Los hombres pueden estar subiendo a la meseta para atender los campos o cazando en el bosque más allá. El humo de los fuegos del desayuno se eleva de una docena de casas en la cueva, fundiéndose en una neblina que deriva por el cañón. Debe de haber sido idílico en algunos aspectos, pero no sin sus desafíos. Los vecinos no estaban demasiado lejos, un grito por el cañón podía escucharse, pero tampoco estaban justo al lado. Así que cada familia tenía cierta soledad. Este patrón de vida dispersa en el acantilado parece reflejar un deseo de independencia pero también de comunidad, lo suficientemente cerca para comerciar y socializar, pero sin estar en el pelo uno de los otros día y noche. Al anochecer, el estrecho cañón caería en sombra temprano mientras el borde todavía brillaba con la puesta de sol. Luego la oscuridad, y muy por encima del borde, una franja de cielo estrellado serpenteando por encima. En esos momentos, el cañón probablemente se sentía como una cuna protectora. Quizás el Sinagua eligió el cañón Walnut en parte porque se sentía seguro, oculto de los extraños, un mundo secreto propio. De hecho, los arqueólogos piensan que el cañón Walnut fue vaciado alrededor del año 1250 c, posiblemente cuando el Sinagua comenzó a consolidarse en pueblos más grandes como el cercano Gupatki o cuando una intensa sequía les hizo reconsiderar la vida en grupos pequeños. Se fueron de manera ordenada, sin muchas evidencias de violencia ni de inanición. Al igual que los demás, probablemente siguieron adelante para unirse a grupos Hopi o Zuñi, llevando su herencia cultural consigo. La tradición oral Hopi identifica algunos clanes como el clan del Tejón y otros que vinieron del área del Gran Cañón del Zipuni, que podría incluir el cañón Walnut. Durante siglos después, las casas en el acantilado vacías permanecieron en silencio, visitadas ocasionalmente por cazadores pueblo o navajos o más tarde por viajeros anglosajones en la década de 1800. Lamentablemente, para finales del siglo XIX, los cazadores de olla saquearon algunas cuevas. El fácil acceso ferroviario del cañón Walnut desde Flagstaff lo convirtió en un objetivo temprano de turistas y saqueadores. Esto impulsó la preservación. El cañón Walnut se convirtió en monumento nacional en 1915, salvándolo de daños adicionales. Los visitantes de hoy, siguiendo las mismas estrechas repisas que los habitantes originales, aunque en senderos modernos, ganan una apreciación por el aspecto cotidiano de la vida antigua. A diferencia del asombro de una pirámide o una gran kiva, aquí se encuentra una conexión a escala humana. Un techo manchado de hollín, una huella de mano de niño presionada en el yeso, ya que tales huellas de manos han sido notadas en algunas viviendas del suroeste. La piedra de moler donde una madre molió maíz para la cena. Estos detalles te enfrentan cara a cara con personas no tan diferentes de nosotros mismos, que se ganaban la vida, criaban familias en hogares que construyeron con sus propias manos. El cañón Walnut ofrece textura y variedad en nuestro viaje, no grandioso y ceremonial, sino doméstico y cálido. Nos recuerda que la grandeza de las sociedades antiguas no está solo en los monumentos, sino en la suma de muchas pequeñas vidas vividas con cuidado e ingenio. Cada pequeña casa en el acantilado aferrada a la pared del cañón en bucle cuenta la historia de una familia que encontró refugio y santuario en las rocas, convirtiendo la adversidad, los escarpados, acantilados y el agua escasa en un estilo de vida sostenible durante generaciones.
En la suave luz de la tarde, a medida que subes las escaleras de regreso al borde, quizás escuches un susurro de esas voces, el eco de una nana sin agua cantada a un bebé mientras los grillos chirrían. En el cañón de abajo hace más de 7 siglos. Y sin embargo, de alguna manera todavía presente en el silencio del cañón Walnut. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya has viajado por el corazón antiguo de América, desde el Palacio del Acantilado de Mesa Verde hasta las pirámides de tierra de Cahokia, desde la ciudad cósmica de Chaco Canyon hasta los apartamentos en el acantilado del Castallos de Montezuma, desde las comunidades verticales de Bandelier hasta la Casa Blanca de Canyon de Chelly, desde el imperio del desierto de Wupatki hasta las maravillas de Poverty Point y los rascacielos antiguos de Hovenwip, y los hogares íntimos del cañón Walnut. ¿Cuál de estos lugares te parece el más extraordinario? ¿Cuál te gustaría visitar en persona? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos.